Bueno, ya estamos grabando yo. Bueno, entonces para todos los que nos acompañan el día de hoy, la fecha tenemos creo que 8 personas conmigo, me parece. Pues bienvenidos al Centro de Estudios Literarios Árbol. Para quienes no conocen, desarrollamos varios proyectos de educación eh, en literatura y bueno, proyectos culturales como el Festival Iberoamericano de Poesía, el Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil, y bueno, ya nos irán conociendo poco a poco. Yo les voy a compartir pantalla porque me parece fundamental y es muy necesario que ustedes, uno, creen un usuario en la plataforma para que puedan acceder a los cursos cuando de pronto no pudieron ingresar por X o Y, eliminaron de la reunión algunas personas. Ah, ya. Espérate que alguien está pidiendo ingreso. Ya. Listo. Entonces, cuando no pueden ingresar por X o Y motivo, llegaron tarde o tuvieron que retirarse o ese día en particular no pudieron asistir a la sesión, las sesiones quedan grabadas y ustedes pueden consultar tanto los materiales de lectura que va a dejar John, que me imagino que van a ser bastantes, más todos los videos de cada una de las sesiones. Eso es una ventaja. Porque a veces no, por algún motivo se nos cruza con alguna actividad nuestra, bueno, entonces podemos tener acceso. Y les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar cuál es el mecanismo y cómo deben de hacerlo. ¿Les parece? No sé si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se está viendo. Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes van a encontrar como que la primera parte de la página, pues es información nuestra, de lo que hacemos y demás, pero lo que nos interesa es que ustedes vayan a cursos. Entonces, le dan clic en ese link y ahí los va a remitir a la página de todos los cursos que se han desarrollado en este tiempo, los del año pasado y demás. Está es un poco lento mi internet y no entiendo por qué. Bueno, espérate. Ya, está es un poco lento. Listo. Entonces ahí van a encontrar una serie de cursos que incluso pueden acceder si lo desean. Está el taller Desafíos y Verdades de la Novela con una escritora argentina, María Vilalta, talleres de poesía, talleres de cinematografía también, talleres con Rómulo Bustos Aguirre, con Carolina Rueda. Bueno, ahí hay como una gama de posibilidades bastante amplia, pero lo que nos interesa es ir al curso de John. Es uno de los últimos, es este. Dice Taller Virtual de Literatura Infantil y Juvenil, Ruta Pedagógica, ¿sí? Entonces le dan clic a ese enlace. Una vez abierto, ahí pues, va a aparecer la descripción del taller. Van a encontrar el temario, que yo lo cuelgo en estos días. Van a encontrar también el video eh, de esta introducción. Y con eso, pues como que pueden ponerse el día también. ¿Cómo lo hacen? Es muy sencillo. Encuentran dos partes. Una en la parte superior derecha dice iniciar sesión y otra unirse al curso. Si usted le da unirse al curso directamente sin iniciar la sesión, no le va a permitir, le va a exigir que coloque un usuario con una contraseña. Entonces usted le dice iniciar sesión y va a colocar un correo y una contraseña de fácil recordación. Después la puede cambiar, 123, por ejemplo. Y el usuario sí es su correo. Y le dice iniciar sesión, ¿vale? Eso es todo lo que tiene que hacer para poder ingresar al curso. Una vez que lo ha hecho, ahí sí le puede decir unirse al curso y él ya le va a permitir ver, el programa le va a permitir ver los videos, ver las lecturas, ver todo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, señor.
Bueno, perfecto. La otra información que me parece importante, voy a dejar de compartir esta pantalla porque necesito compartir otra, pero espérenme un momentico. Ya, dejar de compartir. Vale. Ahora voy a compartirles una información adicional que también me parece importante que ustedes la conozcan. ¿Están viendo mi pantalla? Ajá, sí, sí. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven Ingeborg Robles o ven lo anterior? ¿Qué están viendo? Que es que no puedo ver yo. Se ve lo del correo electrónico No, y no. lo de... No, espera entonces porque es que me está proyectando la nueva pantalla otra vez. Espera un momentico, cierro esta. Ya, y ahora sí voy a compartir pantalla. Es un momentico. Eh, es un momentico, por favor. Es que no sé cómo compartir pantalla aquí. Ya, acá. No me deja, voy a ver aquí. Ya. Listo. Están viendo la pantalla, ¿verdad? De acuerdo, se ve. Sí. Bueno. Bien, nosotros estamos impulsando este año, chica, es que no me está dejando ver muy bien. Bueno, se los voy a adelantar. Es un taller, perdón, es un club de lectura enfocado a la literatura latinoamericana, pero para un público europeo. Pero los estudiantes de la escuela pueden ingresar sin ningún problema al club. Es como algo adicional que ofrece la escuela para enriquecer todo el proceso formativo. Este club está diseñado para un público europeo con curiosidad cultural, interesado en explorar las letras hispanas a través del cruce de lenguas y experiencias. El programa está diseñado para 4 encuentros. Vamos a tener cada 2 meses un encuentro con la finalidad de que se pueda hacer una lectura mucho más profunda y reflexiva alrededor del autor que se va a consultar. Y semestralmente, para el primer semestre vamos a tener dos sesiones. Agosto, septiembre. Espérate que creo que esto está mal. Me está entregando un poquito mal el documento, pero no. Vamos a tener 2 sesiones, una, si no estoy mal, en marzo y otra en mayo. Y para el siguiente semestre, agosto, septiembre y la última sesión, noviembre. ¿Sí? ¿Quién va a dirigir este encuentro o este club de lectura? Lo va a dirigir Ingeborg Robles, se llama ella. Tiene una formación de excelencia, es doctora en filosofía alemana por la universidad. Parece que el texto sí está como mal, me está mostrando mal la cosa. Dice, el club cuenta con la guía experta de Ingeborg Robles, escritora alemana y española, residente en Berlín. Su trayectoria equilibra el rigor intelectual con una sensibilidad creativa única. Formación de excelencia, doctora en filosofía alemana por la Universidad de Bonn y máster en filosofía por la Universidad de Oxford. Estudió escritura creativa en la Universidad de Virginia. Identidad transatlántica, creció en Guadalquivir de Sevilla, el Rin de Bonn y las costas de Cádiz y las Islas Frisias. La metodología dinámica, dice, es un enfoque bilingüe. Las sesiones se imparten principalmente en inglés para fomentar la participación internacional, manteniendo los textos y citas en español con el contexto necesario. Duración de los encuentros, 90 minutos, y ejes temáticos, memoria, voces femeninas contemporáneas, identidad, exilio y el diálogo entre tradiciones y modernidad. Esas van a ser las temáticas que se van a abordar. Y pues esa era una información
pues como adicional de lo que queremos hacer dentro de la ruta, porque todos los talleres nuestros obedecen a una ruta específica que trazamos, ¿no? No solamente nos vamos a encontrar con formación en literatura infantil y juvenil, sino que también vamos a tener otros talleres dedicados a la literatura. Como que eso a grosso modo es lo que yo quería contarles. Ya después hablaremos de temas administrativos y ese tipo de cosas. Nuestro interés es que ustedes puedan escuchar al escritor. John, no solamente como buen escritor, sino es un gran ser humano, es una persona muy dispuesta, muy dada, muy profesional también. La intención es que de este ejercicio salgan unos textos muy robustos para que sean susceptibles de publicarlos en nuestra antología que sacamos todos los años. No sé si me quiere pasar el libro que estaba por aquí. No, el de antología. Hasta acá, creo. Bueno, ahorita se los muestro. Tenía el libro por acá, pero ahorita se los muestro, que es una publicación que sacamos todos los años. Obviamente, pues John ya les va a contar la metodología, los encuentros, los horarios, para que también lo tengan muy claro. Y pues nada, le voy a ceder la palabra a nuestro querido escritor John Fitzgerald, a quien agradecemos un montón, porque lo molestamos para todo este tipo de cosas, y él copia y nos acompaña, y bueno, y enriquece pues toda la labor, obviamente, porque es una gran persona. ¿Listo? Entonces les voy a hacer la palabra a John, ¿vale? Bien, pues muchas gracias, Henry, por este espacio que nos permite a todos entrar en una especie de pequeña fraternidad, de pequeña complicidad en torno a una de las, digamos, experiencias creadoras más fascinantes y tan especiales y tan urgentes, que es la literatura y la creación de literatura infantil y juvenil. Perdóname, John, ¿Sí? es que yo no te veo en cámara. Yo no sé si el pero resto ¿cómo? sí. No, a ver, Yo no no sé, sé si el ¿qué están resto viendo? sí. Nosotros sí lo vemos. Bueno, listo. No. Entonces continúa, es mi computador. Sí, es que tu imagen se fue, Henry. Parece que tu imagen se fue. No sé si... Ya, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues bueno, les estaba diciendo muchas gracias a ti, Henry, por propiciar estos espacios y a ustedes por acudir a esta convocatoria. Les decía que me parece que configurar este tipo de momentos y propiciar estos espacios es necesario, es urgente, es muy importante, es trascendental, de manera que por eso me alegra estar aquí, me alegra que ustedes hayan acudido a esta convocatoria y que probablemente en el transcurso de la semana nos acompañen otras personas. Eso que estoy diciendo que suena un tanto, digamos, gaseoso, un tanto etéreo, poco a poco vamos a ir aterrizándolo y comprendiendo. Es decir, esta experiencia creadora en este universo, la literatura infantil juvenil, es realmente muy importante. Para decirlo en términos muy sencillos, yo creo y estoy absolutamente convencido que si todas las personas, todo el mundo tuviera la intención de escribir, de contar, de ilustrar, de entregar historias, de regalar poemas, de regalar canciones, de regalar reflexiones, etcétera, a los niños y a las niñas. Así sencillamente, si todo el mundo tuviera esa mínima voluntad con los niños y las niñas, estoy plenamente seguro, y esto no es retórica, y esto no es una proposición ilusa, este mundo sería realmente distinto, sería realmente mejor, sería un mundo mucho más amable,
la palabra amable viene de que sería un mundo más lleno de amor. La palabra amable no significa solamente amabilidad. La palabra amable deriva de la intención amorosa. Sería un mundo realmente amable, adorable, querible. Un mundo lleno de amor. Esto suena un poco edulcorado, quizás suena, vuelvo y digo, un tanto iluso, pero yo estoy plenamente seguro de eso. Y lo que a mí me mueve como autor, lo que a mí me mueve desde hace años a escribir estas historias, lo que a mí me mueve a establecer ese contacto permanente con las nuevas generaciones, con los niños y los jóvenes, es esa intención, es esa vocación, es esa certeza. Porque además lo vivo, lo siento. Para mí es intensamente satisfactorio, infinitamente gozoso comprobar que cuando yo escribo una historia y la leen cientos y cientos y cientos de niños, a esos cientos y cientos y cientos de niños estoy entregándoles una visión o al menos un aspecto o una visión sobre algún aspecto de la realidad muy diferente, de pronto novedoso, de pronto enriquecedor, transformador en todo sentido. De manera que me parece que cuando digo y me reafirmo en lo que estoy diciendo, que si todo el mundo tuviera esa vocación, esa intención, esa voluntad de entregar, regalar, generar, crear, inventar, soñar, etcétera, historias, canciones, poemas, reflexiones, desde la literatura para los niños, el mundo sería realmente otra cosa distinta. Y es una afirmación, además, que se valida y se hace mucho más decisiva en un contexto como el que hoy estamos enfrentando, en una realidad como la de hoy día, en la que parece que el pequeño lugar que habitamos en el universo, el pequeñísimo lugar que habitamos en el cosmos, está en un riesgo inminente. Estoy seguro que si desde hace años, desde hace milenios, desde el comienzo del origen, en el origen de la civilización, en el origen de la especie humana, se hubiera tenido conciencia, a lo mejor se tuvo, pero si hubiera tenido siempre conciencia de esto que estoy diciendo, este mundo sería otra cosa totalmente distinta, otra. Durante cientos y miles de años se desplazó la mirada sobre la infancia, se ignoró a los niños y a las niñas, se ignoró a los jóvenes. Durante cientos, miles de años, en las diferentes culturas, no solamente en las nuestras, en Occidente, en el planeta en general, los niños y las niñas y los jóvenes fueron elididos, fueron eludidos, fueron ignorados, fueron invisibilizados. Como veremos en las clases, en las sesiones posteriores, vamos a comprobar cómo durante muchísimo tiempo, en las diferentes culturas, la producción, la intención de generar historias, de crear historias para los niños, las niñas y los jóvenes, fue algo que se mantuvo relegado a unas actividades muy informales, eventuales, accidentales, espontáneas, que de muchas formas lo que finalmente ha derivado es en una ausencia, unos vacíos, una enorme nebulosa en la formación, en las primeras etapas de formación de todos los seres humanos, de todas las generaciones. Cuando hablo de que esto se dio de manera espontánea, de manera accidentada, episódica, lo digo porque la voluntad y la intención de entregar a los niños y a las niñas y a los jóvenes
o pensar en los niños y las niñas y los jóvenes como sujetos de sensibilidad y de enriquecimiento espiritual, de enriquecimiento incluso físico también, de enriquecimiento psicológico, pues fue tardío y solamente hasta muy recientemente se les consideró en el panorama de la cultura en las diferentes civilizaciones del planeta. No me pregunten por qué los seres humanos así hemos construido nuestra civilización. ¿Qué hacemos? Pero entonces es afortunado. Y entonces personas como ustedes y oportunidades como esta, talleres como esto, nos dan la posibilidad de ponernos al día con esa situación. Esto pareciera un tanto, digamos, mesiánico, una especie como digamos, de llamado al apostolado. No, no lo es así. Pienso yo que cada época en la historia de la humanidad tiene sus exigencias y recientemente, bueno, hablo recientemente, los últimos 200 años más o menos, en el planeta, la voluntad de participar en la creación estética para los más jóvenes, desde el comienzo de la formación del ser humano, ha tomado relevancia y eso ha ido cambiando mucho las cosas. Lamentablemente no ha sido suficiente y seguramente, bueno, no sé si lo será, pero nosotros vamos a poner nuestro grano de arena en ese sentido. Yo quiero, con eso que les estoy diciendo, es que le den relevancia suficiente a esto que se llama escribir para niños, niñas y jóvenes. No es un trabajo baladí, no es una intención ligera, no es algo de menor calado, es realmente muy importante, es realmente decisivo, es realmente trascendental. Entonces, yo los felicito. No solamente a personas, por ejemplo, como Henry, que está mes tras mes, semestre tras semestre, año tras año, abriendo estos espacios, sino a ustedes que tienen ese impulso, esa intención y también esa ilusión. Escribamos, creemos de crear, regalemos, inventemos universos posibles e imposibles para los niños, las niñas. Pensemos en los mundos, pensemos en este mundo y en los mundos probables que podemos hacer posibles si escribimos para ellos. No es una tarea menor, para nada. Es una tarea muy importante. En el contexto de la literatura, en general de la literatura infantil y juvenil tiene un lugar realmente maravilloso. Es un lugar desde donde, a diferencia del resto de la literatura, el aporte que podemos hacer los autores y las personas que escribimos para niños y niñas es a lo mejor mucho más decisivo. Pero eso es algo que se ha reconocido recientemente, muy recientemente. Y cuando digo recientemente, estoy hablando ya no de siglos, estoy hablando apenas de décadas. En el concierto, en el panorama de la cultura y de la literatura en el mundo, la literatura infantil y juvenil ha ido tomando su espacio, ha ido fortaleciendo su lugar, ha ido generando digámoslo así, un escenario muy propio y cada vez más se valida el peso que tiene. En todo sentido, ustedes lo perciben en los entornos en los que seguramente ustedes se desenvuelven, en la docencia, en los colegios, en las universidades, en las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con la formación de los más pequeños, o si trabajan en bibliotecas, o si trabajan en entidades que tienen que ver con la educación, con la pedagogía, o si de pronto en los entornos familiares o en la industria editorial. En fin, ustedes se dan cuenta cómo ha ido cobrando relevancia este ángulo de la literatura, de la gran literatura. Insisto en estos aspectos. Primero, crear para los niños, en cualquier sentido, crear
para los niños y las niñas, en cualquier ámbito de la creación artística, de la creación humana, crear para ellos es muy importante, es demasiado, es realmente trascendental. Pero además, crear desde la literatura infantil, juvenil, para ellos es doble, triplemente trascendental. Y eso lo han ido entendiendo, por fin, los diferentes estamentos de la sociedad contemporánea. Al punto, pues, de que incluso en los mercados, digamos, en el contexto de la economía, en el mercado, los niños y los jóvenes, niños, niñas y jóvenes, son ahora objeto o sujetos sumamente apetecidos. Para los que son expertos en economía, los que han leído a los grandes teóricos de la economía y del mercado, en fin, los invito a que rastreen en dónde, en cuál libro, en el libro de quién alguna vez se mencionó a los niños y a los jóvenes como una franja decisiva en el panorama de la economía. No. Recientemente, muy recientemente, ahora sí, ya se mencionan. Un descubrimiento que ha tenido que tener, yo qué sé, cerca de 2.000, 3.000 años de tardanza. Pero eso para dar un ejemplo, en el terreno de la economía, de los mercados mejor. En el terreno de la literatura es casi otro tanto lo que sucede. Y es merced a esa especie de combinación política, económica, social, que también la literatura, y hay que ser en eso totalmente francos, también la literatura infantil juvenil se ha fortalecido. Es en ese contexto en el que los niños, las niñas y los jóvenes han ido cobrando importancia política, social y económica, en donde la literatura infantil y juvenil también se ha fortalecido. Pues qué bien. Y aquí estamos nosotros con la intención de participar de ese escenario, con la voluntad de hacerlo, y por eso, de nuevo, felicitaciones y me alegra que estén en este taller para que, bueno, además de todo, también nos divirtamos. Seguramente algunos no me conocen del todo. Yo escribo desde hace muchos años para niños, jóvenes, niños, niñas y jóvenes, y he publicado montones de libros para todas las edades. Para mí ha sido una, digamos, una intención, una voluntad programática, el tratar de cubrir los diferentes grupos etarios, las diferentes edades, a partir de lo que yo hago, es decir, entregar elaboraciones estéticas desde la literatura que aporten al enriquecimiento espiritual, psicológico, emocional y eventualmente físico también de los más pequeños, de los niños, las niñas y los jóvenes nuestros. He publicado con editoriales diversas de Colombia, de México, de España, en fin, y bueno, pues espero que en el camino ustedes también lean algunos de mis libros. Vamos a hablar, voy a en algún momento a referirme a mis propias creaciones para establecer a manera de referencia, pues el diálogo con esos textos. Entonces, para resumir esta pequeña introducción, no la tomemos tan a la ligera, no la tomemos como un evento menor. Escribir, crear para los más pequeños es una urgencia trascendental, es muy importante, y aunque ustedes no crean,
pero lo digo yo con conocimiento de causa, puede cambiar el mundo de más de una persona, pero lo puede cambiar total, radicalmente. A lo mejor no todo el mundo, pero sí puede cambiar el mundo de más de uno. Entonces no lo tomemos, no es algo baladí, no es algo menor, no es algo ligero. Escribir para los niños, para los más pequeños y para los jóvenes es una labor muy importante y es necesaria y urgente. Y ojalá que todo el mundo pudiera hacerlo. Crear para ellos. Nosotros vamos a escribir y a aprender ese taller, a hacerlo y a mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, de nuevo, la literatura infantil juvenil es un escenario de peso, recientemente se ha fortalecido muchísimo y seguirá haciéndolo. Entonces, pues esperemos que este taller ustedes lo puedan aprovechar y les voy a contar un poco cómo vamos a desarrollarlo, de manera que tengan ustedes algo más o menos claro para cada una de las sesiones. Igual, ustedes tienen, creo que ya les compartió Henry, los contenidos generales del taller, ¿verdad? Las 8 sesiones y vamos a hablar entonces de algunos aspectos metodológicos y después de algunos aspectos formales. En cada una de las sesiones que aspiramos a que duren más o menos 90 minutos, entre una y media y 2 horas, pero para ser francos, a veces yo me extiendo un poco más porque me gusta escucharlos, me gusta dialogar y me gusta también hablar mucho. Además de escribir, también me gusta hablar mucho. Entonces seguramente nos va a prolongar, pero bueno, ustedes espero que lo contemplen y lo disculpen, pero que también lo aprovechen. Entonces, en cada una de las sesiones, lo que yo procuro es que ustedes tengan un contexto. Uno, cuando ingresa a cualquier escenario de la creación, pues lo importante es también tener uno saber en qué se está metiendo, en qué lugar, cuál es el entorno en el que está participando. O sea, no se trata solamente de dar unos lineamientos, unas técnicas y arranquen y hagan ustedes ejercicios. No, hay que dar un contexto, hay que saber algunas coordenadas acerca de la literatura infantil, sus orígenes, sus desarrollos, su estado actual, cómo se participa a nivel local de eso. Cuando digo local, estoy hablando de Latinoamérica, de Colombia, también cómo se participa a nivel mundial. Es importante saber en qué nos estamos metiendo, cómo está funcionando, digamos, el contexto en términos del mundo editorial, de las exigencias de los lectores, del tipo de lector, cómo están cambiando, cómo están mutando esos lectores, cómo está generándose un ecosistema muy, muy, muy singular que ya a estas alturas hace diferencia, y esto lo estoy anticipando, un ecosistema que ya hace diferencia muy clara entre la literatura infantil y la literatura juvenil, de manera que esa especie de, digamos, de denominación con nombre y apellido de literatura infantil juvenil, pues es cada vez menos válida. Es más apropiado hablar de literatura infantil y por otro lado, de literatura juvenil, y a veces dentro de la literatura infantil y de la literatura juvenil hablar de ciertos compartimentos estancos, y eso lo vamos a ir viendo en el camino. Pero desde ya, esos ecosistemas, digamos, esos entornos de la literatura infantil y de la literatura juvenil, cada uno tiene unas coordenadas muy específicas, unas características muy particulares, tiene unas señales de identidad que se han ido reafirmando y unas búsquedas también, cada una de esos entornos, unas búsquedas muy específicas y muy distintas incluso. Claro, hay conectores, hay vasos comunicantes, hay puentes entre esas dos dimensiones de la literatura, pero hay también unas enormes diferencias. Entonces, muy probablemente en este taller vamos a hacer un especial énfasis en la literatura infantil. Yo les había prometido en el pasado a algunos de ustedes de pronto aprovechar también, y eso con Henry lo estamos pensando, a futuro hacer un taller especial y exclusivamente concentrado en la literatura juvenil. La
literatura juvenil es distinta ya en este momento a la literatura infantil. Insisto, seguir hablando de literatura infantil juvenil sigue siendo una constante en el contexto, digamos, académico, editorial, en fin, pero cada vez es menos válido, ¿no? Cada vez es menos válido y las señas de identidad de la literatura infantil toman distancia en relación con las señas de identidad de la literatura juvenil. Veremos la posibilidad de hacerlo, digamos, puede ser como una segunda instancia de este taller. Vamos a concentrarnos, finalmente estamos hablando solamente de 8 sesiones, de 2 horas en promedio cada sesión, en la que vamos a estar además también escuchándolos a ustedes, participando con sus producciones. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más, digamos, cualificado y decantado posible, pero no va a ser, y se los anticipo, pues no va a ser totalmente, digamos, suficiente, no va a ser exhaustivo, porque pues en 8 sesiones de 2 horas, estamos hablando de 16 horas, pues hablar de algo que es, vuelvo y les digo, tan importante, tan trascendental y que en los últimos tiempos ha cobrado tanta, digamos, tanta caracterización, tanta definición, pues no es suficiente. Podríamos pasarnos el año entero. Seguramente tendremos otros espacios, en fin, y iremos generando otras alternativas para seguir hablando de ello. Por lo pronto, en estas 8 sesiones, entonces, yo en cada sesión procuro dar una información de contexto. A veces me prolongo en ellas, pero me parece que son muy importantes. Es necesario que ustedes, a medida que vayan escuchando, vayan recogiendo la información, en fin, vayan aplicando también en lo posible en sus propios proyectos. Es importante que cuando ustedes entren a participar de este taller, tengan previsto algo. Seguramente algunos tienen proyectos ya en marcha, otros bastante desarrollados, otros apenas la idea, apenas la intención, apenas el deseo de escribir para los niños y las niñas y los jóvenes. Como es diferente, como cada uno de ustedes tendrá una distinta, digamos, instancia de desarrollo del proyecto, vamos a ir en el camino aplicando. Yo les invito a que lo que vayamos escuchando, lo que vayamos viendo en el taller, ustedes lo apliquen en sus propios proyectos. Vamos a dar al final de cada sesión un tiempo para que cada uno nos vaya comentando de qué se trata. En la primera sesión, de hecho, el que va a ser el próximo 10, el taller da inicio realmente el próximo 10, el próximo martes 10, o sea, en 8 días. En ese momento, pues, voy a invitarlos a que cada uno de manera muy sucinta se presente y nos comparta qué idea tiene, es decir, desde la inquietud de participar en el taller, cuál es la idea que tiene para desarrollar, cuál es la intención, y sobre esa base, en cada una de las sesiones vamos a ir escuchando el desarrollo de los proyectos. No se preocupen, algunos seguramente no tienen nada más que el deseo, la intención y saber de qué se trata de escribir para niños y para niñas. Otros seguramente tienen un documento ya elaborado, tienen un trabajo bastante avanzado, pero en ambos casos, lo que vayamos viendo en cada sesión va a ser de utilidad para que lo apliquen, lo desarrollen, revisen, ajusten, verifiquen los diferentes elementos, los diferentes recursos, las técnicas, los trucos, los ejercicios que vayamos haciendo. Entonces, en cada sesión, de nuevo, les digo, yo comparto una información, un contexto y una serie de elementos. Para algunos serán novedosos, para otros seguramente no. A aquellas personas que tienen formación previa en literatura o por alguna razón en ciencias sociales, en fin, los invito a que nos aporten, a que nos compartan sus conocimientos también, sus lecturas, sus textos, nos den la posibilidad de enriquecernos para que este taller sea mucho más denso, más robusto, como decía Henry. Bien, por otro lado,
hay una sesión que en la que vamos a contar con un invitado muy especial. Es un ilustrador de primera línea que ya está vinculado ahorita aquí al chat. Su nombre es Iván Pérez, un ilustrador maravilloso que me ha acompañado en varias aventuras. Iván, entre otros, ha sido ilustrador. Voy a presentar aquí de un libro que salió el año pasado, publicado por Susadeta, que se llama Historias con gatos y perros. Y las ilustraciones de este libro, que tiene una serie de historias sobre la presencia de los gatos y los perros en momentos clave de la historia de la humanidad y al lado de personajes decisivos en la historia de nuestra cultura en el mundo. Fue ilustrado este libro por Iván. Iván, aquí aparece como Iván Santiago Pérez. Ustedes ya lo están viendo ahí en pantalla. Hola, Iván. Me alegra saludarte. Iván nos va a acompañar en una sesión, creo que es en la tercera sesión, cuarta sesión, ya no recuerdo, pero lo vamos a mirar en el programa. Iván fue entonces el ilustrador de esta maravilla de libro. Tiene unas ilustraciones preciosas. Bueno, yo no le voy a hacer adelantos, spoiler al trabajo de Iván, pero para que ustedes miren unas ilustraciones lindísimas que tiene, por ejemplo, este libro, sobre diferentes personajes. Y bueno, con Iván hemos hecho un trabajo en este libro muy cercano, muy cuidadoso. Ustedes se dan cuenta la belleza de ilustración que maneja Iván. En fin, entonces, pues con él vamos a tener una sesión muy especial acerca de la ilustración en la literatura infantil juvenil. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque si bien escribir para niños y jóvenes no siempre está ligado a la ilustración, hay un sector en particular, los primeros lectores y los primeros grupos etarios, digamos hasta los 9 años, en los que la ilustración es muy importante. En los que cuando se escribe, cuando hay libros para niños, y cuando se escribe para niños, la ilustración cobra una relevancia de primer orden. Al punto a veces que la ilustración es mucho más decisiva que el texto mismo. Entonces, escribir para niños, niñas y jóvenes es cubrir un rango etario amplio, es decir, incluso hablar de prelectores, primeros lectores, lectores fluidos, lectores diestros, lectores analíticos, críticos, es decir, comenzar literalmente desde los 0 años de edad hasta los 16, 17, 18. La ilustración tiene en esa oferta, digamos, para ese rango, para ese enorme, digamos, ese espectro etario tan enorme, tiene una importancia mayúscula. Pero hay momentos, hay etapas en las que la ilustración cobra mucho más importancia, relevancia que el texto. Vamos a ver de la mano de Iván, entonces, algunos elementos que tienen que ver con la ilustración, prometiendo seguro a futuro, a lo mejor, también, y esto ya estoy metiendo a Henry en compromisos de los que no hemos hablado, a lo mejor un taller de ilustración o algo así, en las que ya yo seré el invitado y de pronto Iván sea el protagonista. Y entonces, bueno, ya eso es de otro talante, porque la ilustración es otro universo maravilloso. Es un universo lleno también de muchísimos elementos, de muchísimas exigencias y de unos horizontes infinitos cuando hablamos de crear, ya no solamente de escribir, sino de crear para los más pequeños. Bien, entonces yo los invito a que desde ya empiecen a buscar información, libros para niños, no solamente, por supuesto, de mi autoría o de la autoría de Iván, sino en general. Cuando estamos hablando de literatura infantil juvenil,
estamos entrando en un terreno en el que la industria editorial en los últimos años realmente se ha esmerado. Es decir, hay muchísimas posibilidades. Hay libros de todo formato, de todo estilo, de toda técnica, en fin, hay muchísimo. Pero es importante que ustedes ingresen a ese universo. Busquen libros, consigan en las bibliotecas, compren libros, pidan prestado, pidan regalado libros para niños y jóvenes. No para regalarlos, para que ustedes, o no para darlos a ellos, sino para que ustedes los tengan como parte de la referencia de trabajo. Es decir, como parte del, como un sustrato, como elementos de trabajo. Si ustedes tienen posibilidad de acceder a una biblioteca en el colegio, en la universidad, en el barrio, en fin, donde puedan hacerse a libros de diversos autores, busquen esos libros, léanlos, vayan leyéndolo, métanse de cabeza en el universo de la literatura infantil juvenil. Yo sé que para algunos esto puede ser, digámoslo así, eventual y un tanto, digamos, espontáneo. Es decir, pero este taller quiere dar también, digamos, el peso que tiene la literatura infantil juvenil. Yo hago énfasis en esto porque con frecuencia todavía sucede que en muchos entornos se desestima la importancia de la literatura infantil juvenil. Uno escucha a muchas personas pensando, diciendo, mejor, que escribir para niños y las niñas es muy fácil, que es algo, digamos, de poco esfuerzo, que es algo de poca exigencia, que es algo sumamente fácil, sí. Pues no lo es. Yo creo que es uno de los terrenos de la literatura, en el gran panorama de la literatura, es uno de los escenarios de mayor exigencia, de mayor cuidado, de mayor esmero, porque se trata de crear elementos, digamos, de crear productos, que no quiero decir la palabra pues, para no aludir al mercado, pero de productos estéticos de la mejor factura, porque la responsabilidad que supone es mucho más grande que la que puede suponer escribir para otros tipos de públicos. Yo sé que ustedes ya están sintiendo el peso de eso. Seguramente aquí hay padres, madres. Piensen ustedes en qué tipo de juguete le podrían entregar a la niña o al niño, a su hijo, a su hija, a su sobrino, en fin. Ustedes buscan que sea un juguete siempre no peligroso, no riesgoso, que no se van a cortar, que no se lo van a comer. Piensa una cantidad de cosas. Con literatura pasa exactamente lo mismo. Hay que entregar buenas cosas a los niños, buenos juguetes, buena ropa, buenos libros, buenas historias, buenas ilustraciones, productos estéticos realmente importantes, realmente buenos, realmente calidosos. Escribir para niños es enfrentarse a un terreno de la creación estética en el que la responsabilidad, en el que la seriedad y el compromiso con la que se hace es de la mayor magnitud. Entonces, cuando las personas dicen escribir para niños puede ser fácil y se van a meter y ustedes no me pueden creer la cantidad de profesores, la cantidad de papitos, la cantidad de abuelitas, etcétera, que se me acercan todos los días a decirme, no, sabe que yo voy a escribir porque tengo un nieto y entonces voy a contarle mis historias y arrancan y se dan cuenta de que eso no es así, tan fácil, tan sencillo.
Y es entonces cuando entienden que una cosa es la intención y otra cosa es el compromiso del escritor, el compromiso del creador, el compromiso de una persona que comprende la responsabilidad de entregar un producto de alta calidad estética a un niño, a una niña o a un joven. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería contarles. El proyecto de este taller, la estructura de este taller, de los contenidos de este taller, ustedes los tienen, ¿verdad, Henry? Está compartido en los enlaces. Sí, sí. Vamos a hacer las sesiones los martes y los viernes de 6 a 8. Muchos dicen, pero los viernes de 6 a 8 yo estoy con ganas de descansar. Bueno, pero es una especie, pónganlo así, tómenlo así, una especie de reto para que ustedes realmente se comprometan. Vamos a ver qué tanto es el compromiso, viendo si los viernes, a ver, de 6 a 8, qué tantos llegan. ¿Por qué un viernes de 6 a 8? Bueno, es que es el momento en el que seguramente vamos a poder tener también toda la cabeza, toda la disposición, todo el espíritu disponible para concentrarnos en esta aventura. Los martes de 6 a 8, viernes de 6 a 8. Las sesiones van a quedar grabadas, como lo dijo Henry, de manera que si alguien de pronto no puede asistir y para no atrasarse en lo que vayamos viendo, pues consulta la sesión grabada y se pone al día. Ustedes van a tener la posibilidad de, al final, en las últimas sesiones, digamos al final a partir de como de la tercera sesión, de la 8 sesiones, de la quinta sesión, 5, 6, 7, 8, de empezar a enviarme ya de manera personal sus avances, sus proyectos, para que los vayamos revisando y les demos una retroalimentación personalizada, en fin, directamente a mi correo. Pero por lo pronto, pues vamos a ir introduciéndonos en los diferentes aspectos del contenido. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Esta es una sesión informativa en la que yo quería ponerles de relieve lo importante, lo decisivo que es este entorno de la literatura infantil, juvenil, que no es algo menor, que es algo importantísimo, que es algo de gran calado, que el compromiso que supone escribir para niños y jóvenes es un compromiso tan elevado como el que supone escribir para cualquier otro tipo de público, que tiene muchísimos vértices, muchos ángulos, tiene muchos horizontes también, muchas posibilidades también al futuro, precisamente entre otras, porque, como se los decía hace un rato, también los niños, los jóvenes, han cobrado su importancia en el panorama de la cultura en las últimas décadas en el mundo, y entonces, pues nosotros que estamos interesados en escribir para ese tipo de público, pues tenemos muchísimas posibilidades y muchísimo que dar, y muchísimas, digamos, oportunidades para desplegar allí nuestro talento y nuestra voluntad y nuestras capacidades como creadores de productos estéticos desde la literatura. Entonces, si hay preguntas, inquietudes, dudas. Mi querido John, antes de ceder la palabra para los participantes que nos acompañan, quería pues mostrarles, esta es la antología, el proyecto nuestro, que es un proyecto de promoción de lectura y escritura creativa Cosmolectores, va dirigido a estudiantes de básica primaria, educación media. Durante todo el año se hacen talleres de promoción de lectura y escritura creativa. Hacia el final de mayo los chicos deben entregar un primer borrador. Después viene todo el proceso de acompañamiento de los chicos para que ellos vayan puliendo sus materiales, dejándolo lo más limpio posible para que después pase a un corrector de estilo y posteriormente a la edición.
Pero también en esta antología publicamos los talleres del Centro de Estudio Literario Sarbo. Entonces, en esta antología aparecen tanto los estudiantes de básica primaria, educación media, como de todos los cursos que desarrolla la escuela a lo largo del año. Entonces, se encuentran, por ejemplo, textos como ensayos relacionados con la literatura y la creación literaria, y textos obviamente de poesía, y los que sacamos el año pasado, que fueron los textos resultantes del taller con John. Pues aparecen también, creo que son como 4 autores en esta antología. Todos los años sacamos una. La idea, obviamente, es que ustedes puedan aparecer en esta antología del presente año. Y adicional, como a título de información, celebramos el Encuentro de Literatura Infantil en el mes de septiembre, y en ese mismo mes celebramos el Festival Iberoamericano de Poesía de Fusagasugá. Se reúnen los días. Entonces ustedes pues están completamente invitados. Acá, qué pena que yo tengo un perrito así mucha bulla. Están completamente invitados al Encuentro de Literatura Infantil. Ya estamos invitando a John también para que nos acompañe en una charla magistral. Y en el encuentro, pues, bienvenidos los aportes que ustedes quieran tener con nosotros. Y si hacen promoción de lectura y escritura creativa, pues bienvenidos sean. Les voy a hacer la palabra, no sé si tengan inquietudes, preguntas, pueden levantar la mano, lo tienen en el menú de aquí abajo, y con mucho gusto, yo creo que John, tanto como yo, estaremos dispuestos a responder. Ángela. No, muy cortico, es que dijiste varios eventos, pero como que no me quedaron registrados. ¿Ustedes igual nos mandan toda esa información? Por supuesto, sí. Una vez que nosotros, sí, una vez que, digamos, iniciemos todo el proceso, ahí en el grupo, no sé si su merced se encuentra en el grupo de WhatsApp, si no, por favor, pues voy a registrar un teléfono para que lo pueda apuntar y ponerse en contacto con nosotros. Lo voy a dejar acá en el chat junto con mi correo. Ahí estoy, sí, estoy en el chat. Sí, exacto, junto con, sí estás en el grupo. Sí, ahí estoy. Bueno, perfecto. Entonces en el grupo vamos a transmitir bastante información alrededor del taller. Les decía, es al Encuentro de Literatura Infantil y Juvenil. Se hacen promoción de lectura, escritura creativa, sobre todo para chicos y jóvenes. Pues bienvenidos, ¿no? Estaríamos hablando, pues, en el transcurso del taller. Yanis también levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta más bien sobre el costo y la forma de pago del taller. Disculpa, no te escuché, es que tengo un perrito que está dando una lora y me tocó cerrar la puerta. Dime. Es un perro, Sí, es un perro especial. Un perro que da una lora. Sí, más que todo, bueno, o sea, buenas noches, y más que todo conocer como el costo total y la forma de pago, por qué medios Ya, y eso. sí. El costo del taller es 440,000 pesos. Ese es el costo. Lo pueden, si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, por decir algo, no tiene todo el monto, lo puede dividir en descontados. No hay problema con nosotros. Y una vez, perdón, admitir a un usuario, una vez establezcan como esos compromisos de matrícula, a su correo les llega toda la información, le llega la factura, número de cuenta, cómo tiene que hacer el proceso, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que ustedes puedan despejar las dudas referente a lo metodológico, digamos, las pretensiones que se quieren tener con el taller, qué inquietudes tienen alrededor de eso. Perfecto. Para que ustedes se vayan con una idea mucho más amplia. Digamos que lo administrativo, eso lo podemos diligenciar a posteriori, y ahorita resolvamos como otro tipo de preguntas. El costo sí son 440,000 pesos, ¿vale? María. Hola, buenas noches a todos. Yo quería preguntarte una cosa, profe. Es que yo desde hace un par de meses he estado
como muy enfocada en escribir una novela para adolescentes. En este caso, pues digamos que no entraría dentro de la antología porque no es tan así de chiquitita, o sea, la estoy haciendo pensando la verdad como una trilogía, entonces yo quisiera este primer libro, no sé si entraría en ese otro taller que dices que va a ser solo de literatura juvenil, eh, porque me gustaría, o sea, no sé si eso sea posible, de que tú puedas ser como ese asesor y uno va y te va mostrando cómo va la escritura. Hola, Mae. Hola. Me alegra saludarte. Me alegra saber que además sigues avanzando en tu producción. Me parece muy loable y te felicito. Gracias. Pues mira, sucede que en efecto, como lo charlaba hace un rato, pues la literatura infantil, y tú ya lo sabes, lo recuerdas, tiene pues como unos nortes. La literatura juvenil tiene ya unas definiciones muy particulares, pero en lo que a mí respecta, yo podría, digamos, ir asesorándote en la marcha del taller también sobre eso, y de pronto nos puede servir para dar algunas puntadas en relación con la literatura juvenil, también para ilustración de los demás, ¿no? Pero yo sí quisiera invitar de pronto a Henry para que de pronto más adelante, pronto el próximo semestre, pudiéramos concebir un taller propiamente, exclusiva, especialmente concentrado en literatura juvenil. ¿Por qué? Porque las exigencias, los determinantes, las consideraciones son a veces bastante distintas de las que se hacen en relación con la literatura infantil. Entonces, pues ya sería una decisión tuya, Mae. Ahora, en términos de la antología, pues yo creo que para entrar a aparecer en la antología, pues yo no, pues claro que eso ya es una decisión de Henry. Yo estoy aquí hablando de más, pero podría eventualmente pensarse en un fragmento de la primera parte, no sé, el primer capítulo, o un fragmento del primer capítulo, o un fragmento en particular que tú quieras y que aparezca en la antología. Es decir, pero estoy hablando de más. Eso es algo que ya es del tenor de aquí, ya del resorte de Henry, y él lo decide. Pero yo, como te digo, podría estar en disposición de ir también, a medida que vayamos marchando en el taller, como tú ya hay cosas que conoces, en fin, porque pues tú ya tomaste el taller, el primer taller, entonces pues tú conoces, manejas, ya has adelantado una producción con mayor extensión. Entonces, pues podríamos ir alimentando cosas y de paso ir también enriqueciendo a los demás participantes a partir de algunas puntadas que podamos, digamos, mirar en tu documento, en tu trabajo, en tu proyecto. Pero es una decisión que ya... Por favor, ¿puedo hablar, John o Henry? Pues me parece interesante que hagan el otro taller juvenil, porque como lo decía John, el vocabulario infantil, al transmitirlo en un espacio, en una hoja, podríamos decir, es totalmente diferente del infantil al juvenil. A mí me ha quedado difícil, yo ya hice un librito, pero fue supremamente difícil. ¿Por qué? Porque los niños tienen su vocabulario. Hace unos 4 años, antes de la pandemia, el vocabulario de los niños era diferente posterior a la pandemia. Entonces uno tiene que mirar eso. Lo mismo la de los muchachos. Por ejemplo, yo me leí el libro de usted que se llama Favor, no leas este libro que me pareció fabuloso, fabuloso, fabuloso. Y sin embargo, habían algunas palabritas que hice no miércoles. Por ejemplo, mi teacher, mi profe, libraco, ¿no? Yo decía, en lugar de decir libraco, ¿cómo podríamos decir? Un ejemplo, ¿no? Y es difícil para un niño de 8, 9 y 10 años en aquella época. En esta época, como ellos utilizan mucho el internet y otros medios, pues han avanzado en su vocabulario. Pero sí es necesario, te digo, hacer otro taller y juvenil,
porque el vocabulario de los muchachos en esta época es totalmente diferente a años anteriores, antes de la pandemia. Eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Qué opina, John? Sí, hola. Gracias. Hay un eco, pero Ya sé. Sí, no solamente, como lo apunta Alba Yolima, no solamente el vocabulario, hay una serie de tratamientos de los mismos elementos que pueden aparecer en, digamos, en cualquier aventura literaria con niños, los mismos elementos para jóvenes o para adultos. Es decir, voy a dar un ejemplo, los personajes, obviamente en un texto para niños como para adolescentes o para adultos, los personajes son un elemento, digamos, muy importante que hay que manejar a la hora de escribir, pero para cada uno de los rangos etarios, la evolución de esos personajes, las características, los comportamientos, el carácter, las definiciones, las singularidades, pues son diversas. Entonces, va a ser distinto el tratamiento, la concepción, digámoslo, el plasmar un personaje dependiendo del grupo de edad. Entonces, no solamente el lenguaje, personajes, sus características, sus inquietudes, sus universos, su mirada de mundo y la intención que tiene el escritor también, el tipo de narrador que el escritor concibe para ese tipo de lectores, pues es totalmente distinto al narrador que concibe seguramente o no, con absoluta seguridad, para los niños más pequeños. En fin. Entonces sí, la literatura infantil y la literatura juvenil tiene cada una sus propios determinantes. Perdone que le tenga que decir algo que me acordé, y también depende del estado sociológico o económico de la persona. No es lo mismo la comunicación de un muchacho de un colegio de gobierno a un colegio de alto, como decimos nosotros, de alto turmequé. Por ejemplo, por favor no leas este libro, a mí me da la sensación de que el niño pertenecía a una clase social media alta. Sí, por su lenguaje, por la manera de ser, ¿sí? Entonces, fíjese que en eso, hasta para escribir tiene que uno estar pendiente de esa situación. El lenguaje, su razón social, su estado económico, tanto del joven, del infante de la clase menos favorecida a la clase más favorecida, y lo mismo del muchacho joven, del juvenil, de los 17, 18 años. Ellos tienen otro tipo de lenguaje, cada individuo tiene otro tipo de lenguaje, o cada razón social, yo diría estado económico y social, ¿no? Entonces fíjese que uno, como si está escribiendo, uno tiene que mirar y decir, bueno, ¿para quién voy a escribir este libro? ¿Para los niños de la clase menos favorecida o para los niños de la clase alta? Sí. Entonces, no, pues eso es lo que yo pienso, no me disculpan, ¿no? No, y eso lo vimos en otros talleres, y es obvio, pues uno tiene que tomar decisiones. A la hora de escribir uno tiene que tomar decisiones acerca de los personajes, de la historia. Recuerdo, yo no sé, Mae, Alba, creo, también, lo dijimos en el taller anterior, escribir es ir tomando decisiones a cada paso, ir tomando decisiones acerca de cada una de las, digamos, de los niveles de producción, tanto de cada palabra que yo escoja hasta la estructura misma de la novela, el tema y todas esas cosas. Uno tiene que ir tomando decisiones, ¿no? Cómo configura cada frase, cómo configura cada párrafo, en fin, todo. Son decisiones una tras otra. Entonces hay que tomar decisiones. Uno, a la hora de crear personajes, pues tiene que tomar decisiones sobre cuáles son las características de ese personaje. Pero no necesariamente los personajes que uno concibe es porque tengan que reflejar específicamente al lector, no necesariamente tiene que expresar el entorno de un lector preciso, no necesariamente. Es decir,
Eso sería tanto, vamos a llevarlo a un campo pues, más amplio, tanto como pensar que yo para leer a García Márquez y comprenderlo tengo que haber vivido en un pueblito del Caribe y conocer algo como Macondo, Aracataca o Ciénaga o Soledad Atlántico para entender a García Márquez. No necesariamente. Entonces, no es así, digamos, de riguroso el asunto. Entonces, o si yo concibo una historia sobre marineros o sobre una aventura en el mar, entonces para que alguien lo entienda mejor tiene que ser marinero y haber vivido en un barco. No necesariamente. Estoy poniendo casos extremos. Es decir, no necesariamente escribir para los niños digamos, de menos recursos o de entornos menos favorecidos, tenga uno que necesariamente excluir, digamos, un personaje de clase media o de clase alta o privilegiado. No. Porque eso es independiente a veces de la aventura en sí misma, digamos, de la historia y de la, digamos, de lo que guía la premisa de la historia. Es distinto. Lo que guía la premisa de la historia no siempre tiene que ver directamente con el entorno de los personajes, ni con las características de los personajes. Pero, bueno, eso es algo que tendríamos que discutir. Ahora, lo que sí es claro es que el tratamiento, no importa las características, digamos, no quiero referirme a las características psicológicas, sociales, de un determinado grupo etario. Un personaje cualquiera puede digamos, independiente de cuál sea el entorno del lector, puede entregarle a ese lector una cantidad digamos, de alternativas, de compartirle una visión de mundo, compartirle unos entendidos, unas percepciones que alimenten su propio entorno, el del lector, sin necesariamente tener que compartir el entorno del personaje, ¿no? Eso sería además pues un tanto, que dijéramos, un tanto, para ponerle como un término así, sería un tanto excluyente. Digamos, si yo quiero escribir solamente para la clase alta, entonces tengo que referirme con personajes de la clase alta, o en los jóvenes solamente escribir historias para colegios públicos donde haya personajes solamente de colegios públicos. Pues no puede ser tan riguroso el asunto. Como autor, como escritor, yo tengo que ser suficientemente habilidoso para que una historia, independiente de cuál sea el entorno y las características del personaje, pueda ser bien entendida y bien asimilada por cualquier tipo de lector, si cualquier lector o un rango importante de lector, en el caso de la literatura juvenil. Pero sí es necesario que también mis habilidades como escritor se pongan en uso para que esos personajes, independiente de cuál sea el entorno y sus características, cobren realidad, sean realmente creíbles, que esos personajes realmente cualquier lector los pueda entender, ver, comprender, criticar, enjuiciar, como quiera, pero de manera que los conciba como personajes reales. Y lo mismo la historia, que es una historia a tal punto estructurada que resulte verosímil, aunque no suceda en este mundo ni en este momento, en esta época, pero que sea verosímil y que de igual manera la pueda comprender, asimilar, disfrutar un lector de cualquier condición, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que son debates que podemos ir discutiendo, cosas que podemos sobre las que podemos ir deliberando y haciendo claridad en el transcurso del taller. Por lo pronto, pues de nuevo, sí, hago la aclaración, en este taller vamos a hacer un especial énfasis en la literatura para niños y niñas, y eventualmente vamos a referirnos a la literatura juvenil. Y de pronto, si está la presencia de MAE, también la participación de MAE, pues podemos aprovecharla para también dar puntadas sobre la literatura. María Quiroga creo que quería decir algo, pero bajó la mano.
No sé si era porque se le olvidó. Mae. Sí, María Quiroga. Sí, bueno, pues nada, mi querida Yolima, te voy a contar como una experiencia pequeñita. El año pasado yo me gané aquí en Cota unas convocatorias para escribir literatura. Yo escogí para primera infancia. Entonces, dentro de mis personajes había un chigüiro, ¿sí? Y los chicos que me llegaron a los talleres, y obviamente se tenía que ver con el chigüiro, todos independientemente si eran de estrato bajo o alto, porque yo había convocado supuestamente colegios rurales y me llegó colegios pupis de acá de Cota y no supe ni por qué, pero bueno, fue chévere porque vinieron niños muy revueltos. A lo que voy es que cuando hablaban del chigüiro no entendían la palabra chigüiro, sino capibara, porque tenían esos monachitos peluches que tienen no sé, se amarran en las muñecas. Entonces me dio curiosidad porque desde el niño de verdad de estrato 2, por decirlo de alguna manera, hasta el estrato 6, hacían que sus papás les hubieran comprado el chigüirito ese, el tal capibara, ¿sí? Por X o Y motivo. Entonces, mira que ahí, de alguna manera, ellos se conectaron por algo, no sé si es que lo ven mucho en internet, no sé si es que había una canción, de repente sí había una canción muy viral por ahí en redes, pero la cosa es que independientemente de su estrato, digamos que ahí el conector fue el capibara, ¿sí? Y cuando yo dije capibara, porque no me entendieron chigüiro, todos conectaron o sea, fue una cosa muy bonita. Entonces yo digo, pues también creo que pasa un poco con la literatura, o sea, lo que estabas hablando de adolescentes. Yo, digamos que también lo veo por el lado de que ahora, como estoy escribiendo, también estoy tratando de buscar qué otras latinoamericanas o latinoamericanos están escribiéndole a esa edades. Y encontré unos libros de Mario Mendoza y entonces no me lo vas a creer porque yo pensaba que no, que este man estaba escribiendo solo para adultos y así cosas redensas. Entonces yo dije, venga, le compramos a ver de qué se trata. Y fue para mí una sorpresa porque no sé si fue en esta última feria del libro, la anterior, él se quedó para firmar libros sí, para bachillerato y los chicos eran, o sea, se han leído como toda la saga y las sagas, no sé si son 7 libros, 15 libros, bueno, son muchísimos, aunque cada tomo es pequeñito, pero mira que al leerlo me evocó mucho como cuando tú ves esas series o esas novelas colombianas donde está de todas digamos, todos los estratos, está el chico de colegio público, pero está también el del privado, puede estar el traqueto, puede estar el político, ¿sí? O sea, es como una amalgama de absolutamente todo y siento que de alguna manera también es esto, claro, hay ciertas cosas que son muy de ficción y uno dice, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Pero lo que dice John es súper importante, que es como esa historia que es la que conecta, finalmente puede estar pasando no sé, en el planeta Marte, pero si la historia les conecta, pues está muy chévere. Entonces, pues digamos, todo esto era para darte ánimos de que no te estreses con que, es que tengo que usar la palabra que usan los chicos. No necesariamente porque de repente también, no sé, mira que si uno se pone así como dice John, tan riguroso, de repente el chico costeño no va a entender ni papa cuál es la jerga acá de los chicos bogotanos, ¿sí? De estrato 3, por decir algo. Entonces, pues sí, como que relájate un poco. Es mi consejo. Sí. Bueno, mis estimados, bueno, yo creo que siempre las sesiones con John y los encuentros con él son muy enriquecedores, ya lo han notado. También para decirles que son rigurosos, que requiere de trabajo, requiere de compromiso, también de mucha lectura. No todos los textos que ustedes, digamos, desarrollan en el taller, pues van a ser susceptibles de publicación. Hay un filtro. Obviamente el primer filtro va a ser John, ¿no?
porque él es el director de este taller, pero sí se requiere de mucho compromiso, de mucha conciencia, uno. Lo que les dice Johnny, le recalca, es fundamental. Escribir para niños y jóvenes no es tan sencillo como se cree o como se plantea, requiere una rigurosidad mucho más comprometida con el ejercicio. También recuerden que la promoción de la lectura y la escritura creativa, ustedes como, digamos, escritores para niños, es también fundamental. Por eso la invitación a participar en el encuentro de literatura infantil, si lo desean hacer y acompañarnos, y que de algunos de ustedes quieran estar con nosotros, las fechas que va a estar John, pues también maravilloso, porque va a ser un encuentro presencial entre los mismos participantes del taller y el escritor. De pronto hay algunos que sí lo han conocido en vivo y lo tienen como referente porque se lo han encontrado en ferias del libro y cosas así, o les ha firmado autógrafos, pero otros no. Entonces ese encuentro presencial también sería lindo. Y pues nada, creo que para todo el tema administrativo no se preocupen, nosotros somos un organismo sin fines de lucro y lo que menos pensamos es en eso. Obviamente, que sostenernos, y es importante eso, que no nos podemos sostener sin la parte de recursos, pero eso lo hacemos con tiempo, no hay afán con eso. Con cada uno de ustedes vamos a tener las comunicaciones a través de correo, ya para que finalicen su proceso de matrícula. En el chat compartí el enlace de la página, el link del curso. Importantísimo que creen el usuario, ingresen y se añadan al curso, se unan al curso, porque ahí se van a colgar los videos, las lecturas, bueno, todo lo demás. Y pues recomendarles, eso sí, todo el ánimo y todo el entusiasmo, porque pues es riguroso, no es tan sencillo como parece. Y pues los talleres con John siempre requieren mucho compromiso de parte de los participantes. Entonces, John, te cedo la palabra para que, si quieres, finalizar el encuentro. Bueno, no sé si haya alguna última pregunta, alguna última Sí. intervención, de pronto si alguien quiere comentarnos. Bueno, no sé, Iván, si quieres de pronto en algún minuto de pronto contarnos algo, pero pues si no, no te preocupes, si te cojo así como... Bueno, se me olvidaba, John, ¿por qué no sí. le cedemos un minutico, 2 minutos a Iván? Sí, estaba Creo que me invitando parece precisamente. importante si él puede presentarse ese día, porque como va a acompañarnos como ilustrador, maravilloso. Y la idea de sacar un taller de ilustración también, la idea de poder tener un taller específico para jóvenes también entra. Digamos que esa es la ruta. Creo que lo estamos tratando de construir apenas, ¿no? Sí, Entonces, bien, no sé si Iván quiere... Iván, adelante. Aló, ¿ahí me escucha? Perfecto. Ok, bueno, buenas noches, no, muy contento, muy feliz de hacer parte de esto tan bello, pues desde la intención todo se siente, la energía está muy bonita. Pues nada, como decía yo soy Iván Pérez, yo pues soy ilustrador, ya pues tengo alrededor de 3 años en el campo editorial. He tenido la oportunidad de trabajar pues ya, como dijo yo, con él, pues también con otros autores nacionales. También he tenido pues el chance de ilustrar títulos clásicos de la literatura universal, con la editorial Panamericana, con la editorial Susaeta. Entonces, todo ha sido también como muy encaminado por la línea juvenil. Y pues digamos que también ahí dando pinitos en lo infantil, porque como dice John, la verdad es un lenguaje muy, muy diferente el juvenil al infantil, pero nada, ahí vamos. Digamos que así como para darles un abrebocas, yo lo hablaba con John, digamos que no, la clase que se va a hacer no es directamente como una clase para aprender a dibujar, ¿no? Digamos que vamos a ir un poquito más para allá. Hablábamos una noche con John que
que él me decía preocupado, pero Iván, seguro que en una clase se va a poder lograr, que de pronto ellos y yo, entonces yo le dije, digamos, no sé, tú para escribir, uno de pronto como que se sientan 2 horitas, escribe algo y sale algo. Entonces él me decía, no, y yo, listos. Entonces, para dibujar, uno se sienta 2 horitas y no va a salir tampoco algo. Entonces, todo esto va a ser de mucha disciplina, como dice también Henry, esto es también digamos que más de disciplina es de puro amor. Cuando uno hace las cosas con amor y con pasión, uno le encuentra el tiempito por más apretada que esté la agenda al día. Entonces, de sentarse un ratico, echarse unos garabatos, no es de buscar el dibujo perfecto, la Mona Lisa del 2026, no, sino es dedicarle un tempito y al fresco que aquí vamos a ir con paciencia, también les voy a dar unos trucos ahí pues para que empecemos a garabatear. Muchas veces me sucede incluso, yo estoy también empezando a coquetear con este tema de la escritura, que de hecho por eso estoy aquí, porque yo le dije, John, cuando vuelvas a dictar un taller me cuentas. Entonces se alinearon los planetas. Y lo que pasa es que, claro, cuando uno está escribiendo, cuando uno intenta hacer el ejercicio, hay veces que las palabras no están, como quien diría, la musa no llega. Pero hay veces que de pronto echando grabatos, rayando una hojita, eso llega a evocar lo que está aquí y ayuda a que llegue. O al contrario, uno escribiendo como que uno también quiere ver cómo se vería eso, o sea, cómo traducir esa información y todo al final se complementa de un modo muy bello. Entonces, nada, muy feliz, muy contento. Además, también aquí un comentario súper saltado, digamos que pues yo soy de Bogotá, pero mi familia por parte de mamá es de Fusa. Entonces, muy bello ver eso, y sobre todo que Henry conoce a una prima. Incluso aquí está el póster del FIC Fusa, que tuve la oportunidad de ilustrar hace un año. Entonces, ella se llama Elian Cubillos, ella me cuenta que habla mucho contigo. Entonces, no, la verdad fue como muy bello cuando yo me dijo, no, es una fundación de FUSA, y yo, uy. Entonces, no, súper contento, súper feliz y ansioso, emocionado. Entonces, ese es mi pequeño resumen de quién soy, de lo que espero, de lo que quiero y de mi emoción. Muchas gracias, Iván. Gracias, Iván. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos expuesto acá, de pronto no lo abarcamos todo, pero creo que queda muy claro las intenciones, queda claro, digamos, las pretensiones que todos tenemos acá. La gran mayoría somos también muy comprometidos con el tema de formación de literatura infantil y juvenil. Ese ha sido nuestro compromiso. Más de 13 años ejerciendo esto en instituciones públicas. Les cuento ya para terminar, nosotros no solamente estamos en Fusagasugá, hacemos trabajos en Sogamoso, Tunja, este año vamos para Bucaramanga, también en Envigado, Antioquia. La antología que salió publicada este año reunió estudiantes de Boyacá y de Fusagasugá. Este año vamos a tener estudiantes de Envigado, de Bucaramanga, de Sogamoso nuevamente, de Tunja. Entonces, como que la idea es poder impactar, no sé, como poco a poco crecer en este ejercicio de la literatura infantil y juvenil. Y para eso John ha sido un aliado estratégico y un ser humano supremamente bello que se ha sumado en esta causa. Y no solamente se ha sumado, es que él hace desde hace 30 años. Entonces creo que sí o no, John. Creo que le cae como abrebocas tener un combo de amigos que también andan luchando por la misma causa. Entonces, pues nada, despedido, John, despídete de tu audiencia y pues nada, para los participantes un fuerte abrazo y estén atentos al correo electrónico, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Aquí los espero entonces el próximo 10. No sobra mejor comentarles pues que
si tienen personas conocidas, personas que a lo mejor les interese de nuevo el taller, que a lo mejor tengan inquietudes, ustedes a veces escuchan, saben que tienen de pronto, hay personas que tienen habilidades, quieren inquietudes, en fin, coméntenle los del taller y bueno, invítenlos a participar. Tendremos esta semana todavía abiertas, ¿no es cierto?, las inscripciones de aquí al próximo martes. Entonces, pues bienvenidos, ojalá que podamos contar con la participación de todos ustedes y de muchas personas más. Como les digo, esto sería maravilloso si esto fuera realmente un trabajo, como dicen, de legión, fueran legiones de personas haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, nos vamos sumando todos y de a poco vamos sumando. Entonces, pues bienvenidos todos y ojalá puedan ustedes también constituirse en multiplicadores, en replicadores de esta convocatoria, de esta iniciativa. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el martes. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias. Y gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias. Adiós, adiós a todos. Buenas Adiós. noches. Hasta luego. Vale. Chao, chao, chao.